Egunon, Francia, Unión Europea y Estados Unidos. El tablero global por el poder y la hegemonía. 6 de julio del 2004. Francia es, junto con Rusia, la primera nación del mundo en abrir un Ministerio de Asuntos Exteriores permanente. Lo hizo en el siglo XV. La política exterior del entonces Reino de Francia se basaba en la tradicional búsqueda y ampliación de su poder y su proyección en el mundo, siguiendo el modelo del Leviatán de Thomas Hobbes. El mundo se estructura en su desestructura sistémica, resultando un lugar árido y yermo en el que los estados pugnan por imponer sus intereses particulares. La maldad se da por naturaleza. Las relaciones entre las naciones son una selva en la que el Estado debe sobrevivir y ascender si quiere convertirse en el hegemón, pues Hobbes señala la ciclicidad del hegemón y su cambio se produce a través de la guerra, motor de la historia y nexo de unión entre ciclos de dominación de una potencia a otra. Así, el tránsito de la era española a la siguiente fue probablemente sellada por la Paz de Westfalia en 1648. Supone la aplicación al mundo del famoso y antiguo adagio: el hombre es un lobo para el hombre. Francia ha venido jugando un papel en el mundo de gran importancia y relevancia a lo largo de los siglos XVIII, XIX y el primer tercio del XX. Era una gran potencia que basaba su poder en la estructuración de la grandeur o grandeza de la Francia continental, heredera en el imaginario colectivo de Vercingetorix del reino franco de Carlomagno y salvando gloriosamente de los ingleses por Juana de Arco. El juego de poder en el que se veía inmersa no solo Francia, sino todas las naciones de la tierra venía representado por la conquista y el dominio de nuevas tierras, de nuevo suelo patrio en el exterior, logrando así savia nueva para el esfuerzo productivo de la nación. Fue en Francia donde surgiera la llamada de la Ilustración, una llama que pretendería al otro lado del Atlántico. El primer hijo de la Revolución Industrial resultarían ser los Estados Unidos de América. La sempiterna lucha entre franceses e ingleses, que se remontaba a tiempos de Enrique V y al reino de los Borgoñones, era una realidad en la conflagración a nivel mundial. Luchas por el control por la India, por el Caribe, un proyecto francés de invasión de la mitad occidental de Australia y, por supuesto, la lucha desde el hoy llamado Quebec a las colonias británicas en el este, es decir, en la costa oriental norteamericana, como la francesa. Es decir, sin embargo, este elemento de juicio sería inviolable abordar este hecho, que una monarquía absoluta como la francesa del momento realizará un esfuerzo en ayuda de los sublevados colonos tras la declaración de independencia en estos momentos del 4 de julio de 1776, con Lafayette a la cabeza. Grandes contingentes del ejército y de la marina de guerra francesa lucharon contra los británicos, recordando la derrota global francesa contra los ingleses y la pérdida del territorio francés nororiental norteamericano, hoy llamado Quebec, en la guerra de la independencia de las 13 colonias. Inclusive el acta de rendición de los británicos está realizada ante las tropas de Su Majestad el Rey de Francia, firmada en París. Francia resultó decisiva en la creación de la confrontación de los Estados Unidos, la conformación de los Estados Unidos, como hemos visto, mediante la Ilustración, que dio soporte intelectual a los padres fundadores para la consecución de una república, por la que únicamente clamaba un tercio de los colonos y a través de los ingentes esfuerzos militares franceses en apoyo de los insurgentes. Francia colaboró con los Estados Unidos en el logro de la derrota de su enemigo británico, conformando un aliado al otro lado del Atlántico. Pero, de la misma manera que los españoles que participaron en la cita guerra vieran cómo sus colonias más al sur de Río Grande se le rebelaban unas décadas más tarde, tal vez por el reflejo de lo sucedido en las 13 colonias, o quizá ya como tic temprano de la doctrina Monroe de América para los americanos, Francia sufrió las consecuencias de su participación en la guerra de la independencia americana con la famosa Revolución Francesa. La misma Francia que predicaba la Ilustración al otro lado del charco se vio subsumida en el caos más absoluto
absoluto en 1789, cuando diversos factores, tanto medioambientales, agrícolas y de concienciación de la población más depauperada y débil de cara a la sociedad denominada genéricamente Tercer Estado, se juntaron en un mismo escenario que produjo la explosión que creó la Primera República Francesa de 1791, con la segunda constitución más moderna del mundo. Pues en 1787 los Estados Unidos, en orden a constituir una unión más perfecta, redactaron su propia constitución. Francia, en estos momentos delicados para su futuro, forja un nuevo carácter, se reinventa a sí misma como tantas otras veces sucedería a lo largo de la historia, para dar más tarde una idea de solución de continuidad a lo que en realidad ha supuesto un giro estratégico en la concepción global de lo que supone el poder y el control del mundo, el francés al menos. El llamado Comité para la Salud Pública, tremendamente mal traducido el francés al castellano, pues en origen suponía el Comité para la Seguridad Pública, llevó a cabo una serie de guerras de estabilización de los frentes a los estados que, como el español o los Países Bajos, abrieron, dada la debilidad francesa envuelta en la revolución. De una revolución francesa que daba giros y más giros hacia jacobinos, girondinos, pasando por Sans-Culotte, literalmente sin pantalones, y por supuesto por Robespierre y la etapa del terror. Estados vecinos al francés vieron en esta etapa una oportunidad para lograr la ampliación de su territorio y de su suelo patrio, algo que fue en vano e inútil, puesto que en Francia la que avanzó posiciones, tanto que el Rosellón catalán acabó como territorio valón o flamenco o partes al este de Francia que incrementaron las hectáreas del control revolucionario. Thermidor y el consulado triunviral dirigido por Napoleón fue el cierre de la etapa de debilidad exterior francesa, el cierre de la metamorfosis de un Estado francés de vocación universal por la influencia personal y la proyección de un conglomerado de intereses individuales como los establecidos del siglo XVII por Luis XIV o los cardenales Richelieu o Mazarino. A partir del presidente de Francia, futuro presidente de Francia, porque la Francia sería república, ¿no?, se regía por la propagación al mundo de unas ideas. Esa sería su seña de identidad en la implantación y proyección global de la grandeur francesa, una grandeza que se vería el 25 de diciembre de 1800 cuando el catedral de Notre Dame de París, el Papa, coronó emperador a Napoleón. El corso emulaba a Carlomagno, que había sido coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico el día de Navidad del año 800 en Roma por el Santo Padre, el sumo pontífice. Mientras tanto, los Estados Unidos habían creado el entramado institucional básico de su joven república, incluida la sentencia del Tribunal Supremo de la primera década del siglo XIX, Madison contra Monroe, ambos presidentes que sentaban las bases de la Federación. Washington y la Casa Blanca estaban establecidas y puestas ya en pie en 1800, tras Washington, que no la habitó. La Casa Blanca es la residencia presidencial. Francia sería para el mundo la luz ilustrada que llevaría los principios revolucionarios allá donde le fuera posible. Napoleón fue una experiencia breve de poco más de una década, la de 1800 a 1815, de expansión paneuropeísta de la nación franca. Han existido otros intentos de unificar Europa bajo los auspicios de una única nación. Los romanos lo intentaron, los visigodos, los francos, los bizantinos, los españoles y tantos otros que únicamente soñaron con esa posibilidad, como los hunos de Atila o los otomanos que sitiaron Vena en 2 ocasiones. Esta vía se vio imposibilitada debido a que en el siglo XIX imperaban Europa y entre otras potencias dominadoras del mundo, Francia, Reino Unido, Prusia, Rusia y Austria, la política del equilibrio de poderes. Esto suponía que las potencias jugaban unas con otras en la conformación de alianzas y de compromisos internacionales para evitar la proclamación de una superpotencia, como habría sido la Francia napoleónica. Este hecho surge con el Congreso de Viena, que duró 9 meses y en el que se decidió un nuevo concierto de las naciones en Europa y para el mundo. Podría decirse que es una especie de precedente de la Sociedad de Naciones. En ella, un presidium informal de potencias gestionaban mediante contactos diplomáticos las crisis que se producirían en torno al reequilibrio de sistemas cuando ésta se ponía en duda o se desestabilizaba. Ejemplo claro es la intervención de los 100.000 hijos de San Luis en la España de 1823 en favor
de Fernando VII y contra el gobierno defensor de la Constitución de Cádiz de 1812, la llamada Santa Alianza. Durante el siglo XIX, Francia pugnó con el resto de naciones europeas en este juego de poder basado en el equilibrio y la equiparación de poderes de una nación a otra por buscar y consolidar su lugar bajo el sol. Obtuvo, no sin mucho esfuerzo, la conquista de Argelia de manos otomanas a principios del siglo, conquistando desde sus bases costeras africanas zonas ampliadas del sector noroccidental del continente, además de otros emplazamientos en el centro de África. La intensificación del imperialismo francés vino de la mano del emperador Napoleón III, nieto de Napoleón Bonaparte, y tras el último periodo siendo Francia reino, con Luis XVIII de Orleans, la bandera sería Liberté, Égalité et Fraternité. Los Estados Unidos por esa época ya habían ampliado ligeramente su territorio tras la compra de la Luisiana, el tercio central de los actuales Estados Unidos, a la Francia de Napoleón Bonaparte por una cantidad sinceramente ridícula, y asimismo habrían superado con un exitoso fracaso la que su primera guerra imperialista contra su antigua metrópoli, el Reino Unido, exitoso porque logró la supervivencia, fracasado porque no logró los objetivos inicialmente marcados. En 1812 los Estados Unidos tratan de invadir el territorio británico en la América del Norte, el actual Canadá. Grandes batallas navales sucedieron en los Grandes Lagos con el comandante americano, el Comodoro Perry, al mando, el que más tarde trataría de forzar con la apertura a Japón mediante su flota, la apertura a Occidente. La guerra estuvo en un tris de suponer el retorno británico a las colonias perdidas, pues el contraataque británico no solo incendió Washington, incluida Casa Blanca y el Capitolio, y Filadelfia, la primera capital y ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia, sino que puso en jaque a las fuerzas de defensa de la joven república. Una victoria in extremis de las fuerzas norteamericanas sobre el Mississippi, cerca de la ciudad de Nueva Orleans, fue decisiva para la supervivencia de la joven nación americana. Este hecho fue clarividente para señalar algo que ya tenían por cierto los padres de la patria, y es que los Estados Unidos deberían de tratar de entrar en el juego del poder cuando les fuera posible, lograr los mismos mimbres básicos para lograr sobrevivir en el mundo leviatánico que señalara Hobbes en su libro, algo que les llevaría un siglo a alcanzar. La Francia de Luis Napoleón realizó una intensa campaña de participación en el exteriores durante su reinado, cuando Francia logra la Indochina, tras la injerencia en una base al principio humanitario de la salvaguarda de los derechos, propiedades, viviendas de los ciudadanos franceses en Saigón. Es con Napoleón III cuando Francia interviene en México. Hasta ese momento se había venido en llamar América Española o Hispana a la América recién liberada del yugo español y que manejaban el castellano por lengua materna. Para lograr sus objetivos de control del Estado azteca, Francia preparó y orquestó una campaña de manipulación del término, pasando a denominarse América Latina aquellas tierras, para lograr que Francia, país latino y no hispano, pudieran considerarse parte de aquel mundo y en aquella cosmovisión que englobara a partes de las dos orillas del Atlántico en un destino común. Napoleón III impulsó a Maximiliano de Austria como nuevo emperador de México en una etapa en la que no era tan extraño este título, pues existía el recién nombrado emperador de Brasil tras la independencia de Portugal, la emperatriz de la India, la reina Victoria, el shogun o emperador del Japón, el emperador de Etiopía, entre otros. Se sucedió una guerra entre las dos facciones, la nacionalista y la intervencionista, que pretendían un nuevo México aliado de las potencias europeas, Francia y España. En contra lucharon apoyando a los nacionalistas insurgentes Estados Unidos y el Reino Unido, pues para la joven República Americana suponía un enorme riesgo para su supervivencia la existencia de dos megapoderes en sus fronteras, al norte los británicos y al sur los franceses. Juárez, el líder nacionalista, venció a los franceses, que se tuvieron que retirar. Al de poco, los estadounidenses lograrían vencer en una guerra a los Estados Unidos mexicanos, arrebatarles Arizona, California, Nevada, Nuevo México y Texas, este último tras una independencia de México y una posterior anexión como Estado de la Unión. El intento de Francia, como el anterior del Reino Unido en 1812, de controlar la política de la potencia norteamericana había supuesto un fracaso. Francia, ante el panorama resultante, se centró en la consecución de tierras en África y en el sudeste de Asia, donde estableció un área de influencia. Tanto Francia como los Estados Unidos compartirían su visión de poder de alcanzar la hegemonía. La cuestión para unos y otros era la carestía de medios de la potencia americana, algo evidente para los padres fundadores. Por ello se escudarían en una contención de Europa
aunque ponían en práctica su verdadera vocación universal con las naciones nativas amerindias vecinas, los Estados Unidos, debido a su origen antieuropeo y a la composición étnica de rechazados, marginados y excluidos en el viejo continente, recogieron el odio a su vieja patria y la sembraron en la política exterior de quienes eran el centro de la política exterior universal del momento. Pues el imperialismo europeo dominaba el siglo XIX en los mares y las tierras del mundo, con la excepción de China y Estados Unidos. Durante ese siglo XIX el mundo se dividía entre potencias coloniales europeas y colonias europeas, etapa que tuvo su punto culminante en el periodo entre guerras ya en el siglo XX. En este punto debemos considerar una nueva revolución que impactaría sobre el mundo, la segunda fase de la revolución industrial, que llevaba a la recién unificada Alemania a sobrepasar en capacidad de producción al Reino Unido a finales del siglo XIX, junto con los Estados Unidos, nuevos líderes económicos mundiales, algo que repercutiría en la relación tradicional de fuerzas militares establecida en el eje Reino Unido y Francia. Este hecho supondría una revisión de la situación política mundial, obligando a redimensionar el papel de Francia y Estados Unidos en el mundo. En 1871, tras una brillante maniobra del canciller alemán Bismarck, en el que se incluía la posibilidad de que un Hohenzollern, miembro de la dinastía reinante alemana, se situara en la sucesión de la corona de España, vacante tras la Revolución Democrática de 1869, Francia entra en guerra con Alemania. Luis Napoleón es apresado en la batalla de Sedan. Entre los efectos inmediatos supone la desaparición del antiguo estado papal en la zona del Lacio, y que imposibilitaba la casi finalizada reunificación italiana, pues Francia era la valedora de su defensa. Francia perdería esa ciudadela a favor de Alemania. En este momento de la historia, cuando Francia pasa a ser el paria de Europa. En la segunda mitad del siglo XIX, y gracias al canciller alemán Bismarck, se cierra un lazo en torno a Francia. Un aislamiento diplomático consistía en la participación mediante tratados internacionales de una alianza entre Reino Unido, Alemania, Austria, Hungría, Rusia, Italia y Rumanía. Un sistema de alianzas forjado para la derrota de Francia dispuesta por Alemania. Francia se había opuesto militarmente incluso a la creación de un poder, una potencia, una nación unida y poderosa a su vera, por lo que la tirria que sentía Alemania a Francia era comprensible, más si cabe que se recuerda cómo hizo Carlomagno a los sajones. Para alivio de Francia, en marzo de 1890, Bismarck es relevado al mando de la Cancillería alemana y el sistema de alianzas antifrancés se rompe. En 1892 se produce el incidente Fachoda. Francia pretendía establecer un eje horizontal francés en el norte de África y el Reino Unido lo pretendía vertical de norte a sur. Ambos ejes se cortaban en Sudán. En ese momento, una audaz maniobra de Francia, la misión Marchand, se dirige al citado emplazamiento sudanés en mitad de la conflagración entre los guerreros nativos y los británicos. Una retirada y una mancha en el orgullo francés suponen, en cambio, el inicio de una entente cordiale que se plasmaría en 1904 con el nuevo rey inglés tras el intento de Joseph Chamberlain en 1898-1901 de una unión militar, aduanera y económica entre el Reino Unido y Alemania que le llevaría a su caída del 10 de Downing Street. Francia y el Reino Unido se convertían en aliadas tras siglos de enemistades, desavenencias y conflictos armados. Cabe recordar la guerra entre Prusia y Reino Unido contra Francia del siglo XVII, que bien se refleja en el film de Stanley Kubrick, en Barry Lyndon. Francia, por su parte, había llegado a acuerdos con la Rusia zarista en cuanto a la defensa mutua. El círculo de alianzas previo a la guerra mundial se estaba cerrando. Francia, a comienzos del siglo XX, se encontraría entre las teóricas grandes potencias mundiales, dadas sus colonias y su poder económico, pero se encontraba en una posición de debilidad entre los dos grandes poderes, Reino Unido y Alemania, junto con Italia y España y los emergentes Estados Unidos, debilitada por un intestino affair, Dreyfus, sobre el hipotético caso de traición de un judío francés al viejo enemigo alemán. Francia se vio subsumida en una conflagración mundial en su suelo, algo que llevaba mucho tiempo gestándose, el plan von Schlieffen de invasión de Francia, realizando un arco que atravesara el norte del país, rozando la costa del canal y forzando un movimiento de pinza sobre el país, sobre la capital, París, y siendo este plan de 1904. Francia se preparaba para la guerra, no le vino de sorpresa. Toda Europa llevaba un par de décadas afilando sus sables y engrasando sus bayonetas, probando nuevas armas para luchar otra vez.
Los Estados Unidos llegan al siglo XX convertidos en una potencia de ámbito global, mundial, tras la adquisición, de aquella manera, de Filipinas, Cuba y Puerto Rico, además de la multitud de islas del Pacífico en manos de España, que tras la guerra de 1898 y la toma de gran parte de Panamá durante la construcción del canal, los Estados Unidos empiezan a jugar fuerte en la escena internacional, empiezan a poder aplicar los recursos necesarios para la tan ansiada política exterior que tanto deseaban los padres fundadores y que no era posible debido a la debilidad de la entonces joven república. Ahora ya es diferente. Ahora podían hablar de igual a igual a las potencias europeas. La primera en sufrirlo fue España, que fue la que ofreció la puntilla a la nación americana para dar el salto cualitativo hacia el primer nivel mundial. La guerra que se preparaba en Europa se libró finalmente debido al juego de alianzas y la puesta en ejecución tras el hecho circunstancial de la muerte de un dignatario de uno de los bandos en uno de los territorios conflictivos bajo su mando. Sucedió en Belgrado, pero la chispa podía haber sido iniciada en cualquier otro lugar del continente. No fue corta y rápida como muchos esperaban, fue larga, dura, cruel. Mucha gente murió, se descubrió el horror de la guerra química, del gas, de la guerra de trincheras. La guerra se libró en la mitad norte de Francia, por lo que aquel país quedó destrozado tras la guerra. Las condiciones draconianas del Tratado de Paz impuestas a Alemania fueron tan sobrecogedoras que a la vuelta a su país de la delegación firmante fue asesinada. A punto estuvieron de no firmar, pero les comentaron que si no lo hacían, retomarían la guerra donde la habían dejado, a las fronteras de Alemania. Era el Dictat de Versalles. Francia era una de las vencedoras, pero era una vencedora pírrica, que viene de Pirro, rey que venciera a los romanos 2 veces, pero con tal coste para sus fuerzas y para su país que no sirvieron de nada. Los Estados Unidos habían entrenado en un tiempo récord a 4 millones de hombres, habían movilizado a su primer ejército permanente más numeroso después de la guerra civil, algo que se convertiría ya en definitivo. La guerra mundial supondría técnica y definitivamente el bautismo mundial de los Estados Unidos como potencia mundial. Los Estados Unidos, por obra de su presidente el demócrata Woodrow Wilson, estableció los 14 puntos, una serie de condiciones para la paz que venían a destruir la tradicional postura de equilibrio de los poderes europeos, algo que odiaban los Estados Unidos, y venía a imponer un control multilateral del mundo a través de la Sociedad de Naciones. Francia salía de la guerra con una enorme deuda, tanto con los británicos como los estadounidenses, con una Alemania postrada a la que destripó para lograr sus objetivos, a la que desangró e hizo revolverse por la injusticia de tal brutal ocupación. Objetivamente Francia y el Reino Unido eran aliados, pero se veía a ojos británicos que a los franceses como unos belicistas que lo único que querían era la venganza contra los enemigos teutónicos. Desde el otro lado del Atlántico se veía con desconfianza a los europeos, a los que se había ayudado entre los otros motivos, porque si los vencedores hubieran sido las potencias centrales, jamás los Estados Unidos hubieran recuperado sus préstamos hacia Reino Unido y Francia. Los Estados Unidos volvieron a su tradicional aislamiento internacional, quizá para lograr mayores bases para un futuro poder global, quizá por un sincero jurar de las políticas de poder global, o quizá por la búsqueda primero de una América para los americanos, como se viera en ciertas intervenciones estadounidenses en los años 20. Fueron franceses y británicos, por lo tanto, los sostenedores de la Sociedad de Naciones, paradójicamente. La derrota ayuda a la cooperación y al multilateralismo, la derrota y las victorias pírricas. Durante la etapa de entreguerras, Francia ocupó militarmente parte de Alemania, incluido el Saar y el Ruhr, por impago de las deudas contraídas por la guerra. Francia interviene en la ocupación de la Rusia soviética en un vano intento occidental por destruir la revolución que había prendido en aquel lugar tras el derrocamiento del zarismo. Interviene, a su vez, el mando del general Weygand en Polonia en 1920. Este es el precedente de la entente entre Polonia y Francia y del Tratado de Seguridad Mutua, que a su debido tiempo gozaría de plena aplicación práctica. Francia mantuvo sus colonias en esta etapa histórica de plenitud y de ilusión, no referente a la pasión de las personas por un futuro mejor, que también, sino por la farsa que suponía. La Primera Guerra Mundial no solo había supuesto la derrota de Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y la desmembración de los imperios centrales, sino había supuesto la destrucción del mito de Occidente, de la idea de Europa
hasta ese momento existente como cuna de civilización y progreso humano. Todo eso se quebró con la conflagración mundial. El espejismo de liberté, égalité et fraternité se desvaneció en una tarde de verano de 1914, cuando las naciones de Europa entraron en guerra, poniendo fecha de caducidad al dominio global europeo. Se había roto en mil pedazos el equilibrio de poderes y la política exterior mancomunada y nunca coordinada, basada en evitar la aparición de una superpotencia más grande que dominara a todas, ya no existía. Y en las colonias sabían que Europa no era su futuro. Sabían ahora verdades como puños sobre la realidad de sus metrópolis, de París y de Francia, el despertar de sus conciencias, la caída del velo. En este contexto y en un mundo y una Europa conmocionadas por la reciente guerra y por el diktat draconiano, Alemania fue tomando posiciones hasta poner a Europa al borde de una nueva guerra tras aupar al poder el partido nazi. Francia estaba indefensa y se construyó para su tranquilidad la línea Maginot, basada en los viejos principios de la guerra de trincheras. Los británicos no sabían qué hacer y los Estados Unidos se encontraban sumidos en una crisis de proporciones épicas que avanzaba y afectaba a casi todo el mundo, salvo Japón, si bien su producción se estancó. El juego de alianzas dispuso la guerra para el 1 de septiembre de 1939 contra Polonia. Francia estaba con ellos y la conflagración dio comienzo. Pero antes, en Múnich, las potencias occidentales se plegaron al dictado de Hitler, incluidos los franceses, esgrimiendo el papel de contenedores de una potencia emergente, una política, la de Múnich, que si bien se reveló muy negativa con Hitler, quizá con otras circunstancias hubiera en esencia básica resultado un éxito de la estrategia negociadora. Pues, ¿cuál es el problema de la guerra normalmente? Que los militares y políticos de uno y otro bando se enfrascan en una guerra siguiendo los modelos y parámetros aprendidos en la guerra anterior a la aventura, tal y como señala el libro Los cañones de agosto acerca del inicio de la Primera Guerra Mundial. Francia se dividió en dos, la Francia del Libre y la Francia de Vichy, después de la conquista fulgurante de la Francia por la Wehrmacht en mayo del 40. Francia fue invadida y su territorio ocupado, la mayoría de las colonias se alinearon con Vichy. Indochina se entregó rápidamente a manos de los japoneses, nada más caída en la metrópoli. De los exiliados en Londres surgió un líder, la voz de la Francia libre, el general Charles de Gaulle. No fue hasta 4 años después cuando pudo volver a poner fin a la Francia continental. La guerra había sido aún peor para Francia que la anterior Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial perdió su condición de potencia mundial efectiva, aunque participara en calidad de potencia vencedora, aunque su participación en forma paritaria en los principales consejos de posguerra, en los distritos y sectores de ocupación, en las conferencias que se encontraban únicamente los tres grandes. Este hecho suponía una demostración palmaria de que Francia ya no tenía relevancia internacional de antaño. Los Estados Unidos, en cambio, salieron grandemente reforzados de la guerra, confirmados como potencia mundial en el hegemón de Thomas Hobbes, con la otra gran potencia que era la Unión Soviética. En 1945 supone un giro estratégico de las relaciones internacionales y las políticas exteriores de los Estados Unidos, y para Europa suponen un cambio de modelo mundial, de un nuevo orden mundial. Un mundo europeo desaparece, esparciéndose al viento las últimas cenizas de tal demonio. Las colonias se independizan de sus metrópolis y Estados Unidos no ve con buenos ojos que se vuelva a repetir el espectáculo vivido con 2 guerras mundiales en tan poco tiempo, enviando generaciones enteras a luchar por una causa que no es la suya y por un territorio que no es el suyo, por unas intestinas e interminables luchas de los europeos. Estados Unidos se quiere desentender de Europa, sacar sus tropas, dejar a Europa a los europeos y que ellos se arreglen en la posguerra. En el caso de esta intención, era seguir por la misma senda que ya habían llevado a pelearse entre sí 2 veces en menos de 30 años. No quieren apoyar imperialismos europeos. Francia, por su parte, es un guiñapo que trata de reconstruirse como puede. Está destrozada política, económica, social e industrialmente, también anímicamente. Han pasado 4 años ocupados, la otrora gran potencia mundial. No hay grandeur en Francia en estos momentos. Solo quedan los héroes de la reconquista con De Gaulle a la cabeza. El mundo, como diría aquel, ha cambiado, quizá para que todo siga igual al fin y al cabo. Pero
Pero en aquel momento el hundimiento de Europa y de Francia parecían definitivos. Se había roto Europa y estaba colonizada un sector por los Estados Unidos, que al tener una cultura estratégica parecida a la europea occidental, no hubo tantas fricciones como en el este, donde la Unión Soviética se tuvo que imponer militarmente para lograr la inquebrantable adhesión de estos países al proyecto del paraíso del socialismo real. Estados Unidos habría culminado con éxito su carrera jovesiana, era el hegemón y levatán del mundo, y para Francia se habrían vuelto las tornas de haber dado vida a la joven república y regalarle la estatua de la libertad en 1876, la de Auguste Eiffel, a la debilidad y fragilidad en la que se encontraban en 1945, una potencia mundial aún formalmente, pero una potencia menor en la escena internacional. En la realidad, en 1956, con ocasión de la crisis de Suez, se vería palmariamente por todo el mundo la subordinación de Reino Unido y Francia a los Estados Unidos cuando estos les obligan a retirar sus tropas del recién tomado Canal de Suez, hasta entonces propiedad franco-británica y después nacionalizada por Nasser. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia se replantea su papel en el mundo, lo que es y lo que pretende, en el momento en el que pierde sus colonias y su independencia como potencia autónoma. Tiene que reconstruirse a sí misma de nuevo, reenfocar su política exterior, y lo hace creando 3 círculos en torno al Quai d'Orsay, el palacio donde se ubica el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Un primer círculo encierra la propia Francia y el territorio de ultramar que aún le resta. Un segundo se centra en Europa y un tercero es su posición en el mundo, especialmente en África. Francia vio desde el primer momento que la solución a su debilidad intrínseca era la esfera internacional que iba a solucionar mediante la Unión de Europa. No era una idea nueva, habían existido propuestas teóricas desde finales del siglo XIX y especialmente en la época de entreguerras. En este momento la idea del eje franco-alemán como algo estratégico, por paradójico que pueda parecer, será igual que Fachoda y la Entente Cordiale. Pocos años antes, Francia y Alemania se unen en un proyecto de comunidad europea para la forja de un destino común. Lo primero, en las materias primas, que eran lo único que le quedaba como líder a Europa en ese momento, que era el carbón y el acero. La Europa forjada por Francia trata de establecer una unión más perfecta de los estados europeos en orden a su proyección internacional, su cohesión interna y la no proliferación de guerras en suelo europeo. Ha supuesto un giro estratégico y conceptual tremendo para Europa, pues ésta ha abandonado la política de poder que ha alcanzado Estados Unidos, yéndose más allá de la política, más allá de la lucha por el poder en el mundo, más allá de Hobbes. Ha encontrado la plasmación de Kant y de la paz perpetua. Con una Europa unificándose se ha dado el salto cualitativo hacia la cooperación, pues el modelo de integración señala que cuando las controversias se discuten dialogando y cuando los asuntos en común son tantos que no es posible otra vía que la negociación y la palabra, no es posible otro escenario que el de la cooperación, el de la integración, bien sea económica o política. A Francia le movió el recuerdo de haber sido invadida, de haber perdido su manto de gran potencia, la humillación pública, en definitiva, su toma en conciencia de ser un derrotado en la victoria. Lo que a Estados Unidos le hace tirarse de los pelos cuando a franceses y en definitiva europeos es divisar la maravilla de paraíso posmoderno que se han construido y al que ellos no pueden acceder, únicamente guardar sus vallas exteriores. Y de mientras ellos se tienen que ocupar de los estados gamberros, como si fueran los mamporreros del mundo, casi al servicio del señorito europeo. De ahí parte del resentimiento de los Estados Unidos hacia Europa hoy en día. Por eso y por la clara intencionalidad de Europa en creerse un bloque independiente. Tal y como diría De Gaulle, una tercera fuerza entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En unos pocos años será China la que sustituya a la URSS de la ecuación, pero hoy como ayer el Elíseo busca ese tercer espacio junto con Alemania, Bélgica y Luxemburgo, núcleo duro para la construcción europea, para la Unión. Volviendo a los 3 círculos, Francia ha venido tratando desde la Segunda Guerra Mundial de volver a la grandeur, a ser una potencia mundial, y de ahí la llamada soberbia de poseer su propio arsenal nuclear, de salirse de la estructura integrada militar de la OTAN, debido a que los arsenales nucleares y las decisiones claves que tomaba los Estados Unidos lo hacía en solitario, incluyendo dentro de la OTAN.
La Unión Europea es de vocación de Francia en la última mitad del siglo XX, aún con sonados fracasos como la Comunidad Europea de Defensa, firmada en 1952 y ratificada por 5 estados fundadores de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, por lo que la Asamblea Nacional Francesa rehusó en ratificar, debido tal vez a que en ese momento, en 1954, se lleva realizando el Tratado de Paz en Indochina con la mediación de los Estados Unidos. Y Francia es obligada a sacrificar su modelo de defensa europea, que conllevaba una comunidad política europea en su estructura. Pero en 1957, un año después de la humillación estadounidense en Suez, se crea ya el germen y simiente definitiva de la hoy Unión Europea a través de la Comunidad Económica Europea. Las circunstancias internacionales en las que se crea la Unión y se va incrementando son fundamentales, y Francia es su principal impulsora. Francia y los Estados Unidos no se parecen hoy en su concepción estratégica, como hemos visto, mientras los americanos tienen unas prioridades jovesianas de alcanzar mayores cotas de hegemonía mundial, los europeos tratan de lograr una mayor cohesión ad intra de la Unión Europea y una mayor proyección internacional y lograr un mundo mejor para todos. Quizás lo que hacen los franceses y europeos es esperar a la consecución de unas circunstancias técnicas e infraestructuras necesarias para una política de poder similar a la de los Estados Unidos, pero eso no es creíble, puesto que la Unión Europea tiene capacidad, si quisiera, para duplicar su presupuesto de defensa muy fácilmente. La idea se supone que es algo parecido a la exportación del milagro europeo al mundo, como la Unión Europea, la Unión Africana, que se constituyó formalmente en 2002. El mundo da muchas vueltas y los papeles se han repartido una vez y otra vez en la escena internacional, y en otras circunstancias lo puede jugar el estado de enfrente, como le ha podido pasar en la reciente crisis de Irak. El 11S nos supone cómo se nos hace creer un giro estratégico consecutivo de consecuencias, sino de una cierta idea de América que había sido moldeada por los ideólogos republicanos, y las circunstancias internacionales propiciaron su aplicación. Francia y la Unión Europea activaron el artículo 5 de defensa mutua el 12 de septiembre de 2001 para una resolución multilateral de la crisis abierta con los atentados en Nueva York y Washington. Estados Unidos no lo aprovechó y se ha lanzado a 2 guerras unilateralmente, la última con todo el mundo en contra y con la única ayuda del Reino Unido, Polonia, Italia y otros países menores. Estados Unidos además ha tratado de introducir una distinción de buenos y malos en la Unión Europea, entre la Nueva Europa y la Vieja Europa. Una cuña en la construcción europea, una piedra en el zapato comunitario, para que Europa no se le vaya de las manos. Francia, como Estado permanente en el Consejo de Seguridad y derecho de veto, con armas nucleares y territorio soberano en gran parte del globo, es una potencia con proyección mundial, sostén y piedra angular de la Unión Europea. Francia y Estados Unidos llevan desde hace mucho tiempo una relación de amor-odio, pero no se corre mayor riesgo por el ya citado aspecto cooperativo. Demasiados aspectos, el comercial principalmente, unen ambas orillas del Atlántico como para que se declaren la guerra mutuamente. Por ahora, es un juego global que tiene hoy 2 tipos de reglas, 2 formas de ver el mundo, de entender las relaciones entre las naciones y de concebir los retos de una política exterior. 2 concepciones estratégicas completamente diferentes, situadas a ambos lados del Atlántico, con unas instituciones multilaterales como la ONU defendidas por Europa y defenestradas por Estados Unidos, con la Carta de las Naciones Unidas como Carta Magna del mundo, inmersos en un mundo cada día más inseguro por culpa de un ministro francés de la década de los años 90 que llamara acertadamente hipocresía hyperpuissance américaine, en la guerra contra el terror, o lo que es lo mismo, la Tercera Guerra Mundial. Este texto, que he tratado de comentar, este
Francia, Unión Europea y Estados Unidos, el tablero global por el poder y la hegemonía, del 6 de julio del 2004. Es un texto redactado por mí, como todos los que he comentado en este canal. Este en concreto a instancias de un amigo chileno que tenía que hacer un trabajo para presentar al de no mucho tiempo, y le envié este documento, pero como creo que al final no lo acabó usando, tenía una necesidad de respecto a la relación de Francia y Estados Unidos con la Unión Europea de por medio y el tema diplomático, pues como no sabía si lo iba a usar o no, y al final creo que no lo acabó usando, yo lo incluí en mis escritos y aquí he tratado de exponerlo de la mejor manera posible. Los errores son enteramente culpa mía. Disculpen las molestias, eskerrik asko, agur berobat, beti helpean.